poder estar con ustedes en esta primera sesión en la que estaremos hablando sobre el litigio en materia de derechos civiles y políticos de la licenciatura en Derechos Humanos. Vamos a comenzar explicando un término bastante conocido que es justamente los derechos políticos. Estos derechos políticos, cabe recalcar que están consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primordialmente del artículo 1 al 29 vamos a encontrar los derechos humanos. Los derechos políticos, civiles y políticos van a estar contemplados en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, aunque cabe recalcar que con el tema de la reforma a nuestros derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, sobre todo en el artículo 1, que es bastante amplia la gama de derechos que da, y que relativamente son para todas las personas. Sin embargo, los derechos políticos son exclusivos de los mexicanos. Por ello, vamos a comprender su definición. Estos derechos políticos los vamos a encontrar, como les hacía referencia, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho está otorgado a los ciudadanos mexicanos. A diferencia de los derechos fundamentales, que relativamente son para todos, los derechos políticos son exclusivos de los mexicanos. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho al voto y los únicos que podemos salir a sufragar en momentos de elección somos los mexicanos. A ser postulados para un cargo de elección popular o participar en los asuntos públicos del país. También este derecho es exclusivo de los mexicanos, a menos, obviamente, de que exista una persona con doble nacionalidad y que en algún momento repudie la nacionalidad extranjera y se quede con la mexicana, entonces obtendrá una naturalización y ahí tendría que empezar a hacer, a tomar y a formar los requisitos para que pueda entonces llegar a un cargo público. Los derechos políticos pertenecen exclusivamente a la persona como ciudadano, es decir, los adquiere con la mayoría de edad. Por eso en México, cuando una persona cumple 18 años y adquiere la capacidad de ejercicio, o bueno, hay casos en los que no las puede adquirir porque padece de alguna capacidad especial, entonces, aún así, necesita tener su credencial de elector. Ahí es donde se activa, vamos a decirlo así, este derecho político. Quizás no pueda salir a sufragar, quizás tampoco pueda llegar a participar en una contienda. Sin embargo, este documento pues le es válido como identificación. Esto es entonces en materia de un derecho político. Ahora, ¿cómo o qué tiene que ver el derecho civil y político y el término litigio? Para ello vamos a comprender que el litigio es como tal un término latino que deriva de la raíz latina litis, que significa pleito. Este pleito lo vamos a ver contemplado o lo vamos a palpar cuando exista alguna cuestión de contienda, algún conflicto de intereses. Nuestro Código Civil es muy amplio. Desafortunadamente, podemos tener conflictos familiares, civiles, mercantiles, sucesorios, en materia de reconocimiento de paternidad, en materia de aumento de pensión alimenticia, cese de pensión alimenticia, reconocimiento de un hijo, desconocimiento de este. Relativamente es muy, muy amplio el término litigio, porque finalmente va a trastocar todas las áreas y las ramas del derecho. Nos vamos a enfocar un tanto en el proceso familiar. Estos procesos de familia, que como su nombre lo indican,
tienen que ver con la estructura y con la base de la sociedad, que es la familia. Cuando existe un conflicto de familia, llámese pensión alimenticia, reconocimiento de un hijo, aumento de pensión, cese de pensión, desconocimiento de un hijo, bueno, ahí en automático es cuando somos regidos por nuestro Código Civil, dependiendo de la entidad en la que nos encontremos. Y para ello hay bases importantes que tenemos que dejar claros en este momento. Primeramente, tenemos un proceso oral. Este proceso oral, a raíz de la reforma del 2017, también nos hace mención que los juicios ahora van a ser orales, muy parecido a lo que tenemos con el sistema penal, que tenemos que ir a una audiencia pública, que los juicios son orales, que está de por medio un juez, y para esto vamos a encontrar a dos personas primordiales en un proceso de familia, y no únicamente en un proceso de familia, sino en todas las ramificaciones, actor y demandado. ¿Quién es el actor? Es la persona que se va a encargar de compulsar una acción cuando pueda constatar que uno de sus derechos está siendo violentado. ¿Por quién? Por el demandado, que será la persona que estará incumpliendo con alguna de sus obligaciones. Ejemplo, vamos a poner algo muy común, tristemente, algo muy común son los juicios de pensión alimenticia, en la que el actor, llámese mamá, que por lo regular esto se da cuando viene una separación tanto de concubinos o de un matrimonio legalmente establecido bajo el Código Civil, y se separan y el progenitor deja de cumplir con su obligación alimentaria, entonces es momento en el que el actor puede venir y compulsar su acción. Llevar ante el juez una demanda que sería la primera parte escrita en la que va a señalar el juzgado ante el que se promueve, va a dar sus generales y en calidad de que viene como actor, como está representando a un menor, va a señalar el nombre del menor. Algo muy importante y que quiero enfatizar es que cuando hay menores de por medio, única y exclusivamente ponemos por primera vez su nombre y tenemos que hacer referencia a que en lo sucesivo se va a conocer con sus iniciales, por ejemplo, SPS, ¿no? Y ya sabemos que ese menor, pues, es el que tiene la identidad resguardada. Vamos a referir los datos del demandado. ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su dirección? Si tiene un domicilio laboral, si tiene un domicilio particular, tenemos que hacerlo notar. También referir en dónde trabaja, a qué se dedica, cuál es el salario que él percibe, para efectos de que el juez entonces pueda tener un panorama más amplio del caudal económico que éste percibe. Existe una notificación. ¿Qué significa notificación? Es la información, vamos a decirlo así, que le da el juez al demandado para poder referirle y avisarle que hay una demanda en su contra. Por lo regular, las demandas de notificación, emplazamiento, significan que voy y te aviso que te están demandando y que te dan tantos días para que tú puedas contestar la demanda. Esto es de manera escrita. Cuando llegamos ya ante el juez, hoy gracias a los mecanismos alternativos de solución de conflictos que nos van a permitir no cargar, no saturar el órgano jurisdiccional y poder llegar a una solución de conflictos sin llegar a una demanda, sin llegar, sin llegar a una sentencia, entonces un mediador estará presente para concientizar al progenitor, concientizar también a la progenitora y hacerles ver que es mejor llegar a una solución de conflictos sin necesidad de seguir con el juicio. Si logra conciliar a las partes, entonces se llega a un convenio y este convenio pasa a ser cosa juzgada. Existe también una ampliación eventual o una suspensión eventual. Una ampliación en el momento en el que no se logre llegar a algún acuerdo y entonces el juicio prosigue. Por lo tanto, el demandado para este entonces ya debió de haber contestado la demanda y
ofrecer sus pruebas, interponer excepciones y defensas. ¿Qué significa el ofrecimiento de pruebas? Tanto el actor, en el momento en el que inicie o compulse su acción, va a presentar pruebas contundentes que logren acreditar su dicho. Si digo que es su hijo, tengo que acreditar con el acta de nacimiento. Si digo que estamos casados, entonces tengo que acreditar con el acta de matrimonio. Si digo que el menor estudia, obviamente tengo que acreditarlo a través de una constancia de estudios. Si el menor desafortunadamente está enfermo y padece alguna enfermedad crónica, también tengo que acreditarlo. Todos estos datos de prueba nos van a ayudar que en sentencia el juzgador pueda pronunciarse lo más ampliamente, ponderando el interés superior del menor. Cuando hablamos de excepciones y defensas, vamos a suponer que el demandado ya se casó, tiene otra familia, tiene otros hijos, entonces va a interponer en cuanto a excepciones y defensas el que si tú como actor estás solicitando un 35%, yo voy a señalar que no te puedo dar el 35% porque ahora cuento ya con otros acreedores alimentistas. Es decir, tengo más familia a la que tengo que mantener. En el momento en el que contesta la demanda, puede reconvenir. Cabe señalar que en materia de reconvención, bueno, no es otra cosa más que el término este tan coloquial que tenemos de contrademanda. Esa es la reconvención, en la que si el actor o la actora le demanda al demandado pensión alimenticia y guarda y custodia, el demandado puede reconvenir, es decir, puede contrademandarla por un juicio de convivencia. ¿Por qué? Porque la actora, desde que se separaron y el señor dejó de pasar alimentos, simplemente suspendió la relación que existía entre ambos. Por ello, también el demandado tiene ese primer momento, vamos a decirlo así, para en su momento reconvenir. Hay una etapa muy importante que es la etapa probatoria o de pruebas y alegatos, en la que se desahogan todas y cada una de las pruebas del actor y del demandado. Por lo tanto, vamos a encontrar confesionales, vamos a encontrar testimoniales, y hoy en materia de oralidad es algo que ya existía. Esto no es algo nuevo en materia oral de realizar los alegatos, nada más que anteriormente se hacían únicamente o se pronunciaban los alegatos finales o alegatos de clausura, como se conocen en materia penal. Hoy en materia civil ya se va a poder realizar también la figura del alegato. Existen juicios, fíjense bien, juicios y diligencias procesales que vamos a tener forzosamente que sustentar en el Código de Procedimientos Civiles. Existe una relación sustantiva, el matrimonio o el concubinato. Obviamente se da un conflicto, que sería la falta del cumplimiento de la obligación del progenitor para con el menor, la pretensión que va a tener el actor para o la actora para solicitar el tema de los alimentos, y aquí vemos al actor que impulsa la acción, al demandado, que es la persona a la que se le está requiriendo, y obviamente la acción de por medio. Aquí en el estado de Chiapas tenemos el artículo que revisa el 2097, donde nos comienza a hablar de los temas de alimentos. Y como ya tenemos este supuesto, entonces perfeccionamos la demanda, lo que les decía hace un momento, tenemos que señalarla al órgano jurisdiccional, qué es lo que queremos, hacer una narrativa de hechos sucinta y cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos tienen que ser sintetizados. Al señor juez no le va a interesar que el día que conociste al demandado estaba lloviendo, o hubo un terremoto, o se cayó la iglesia del centro. Eso a él no le interesa. A él le va a interesar cuándo lo conociste, cuándo te uniste en concubinato, cuándo contrajiste matrimonio civil, bajo qué régimen, y cuándo procreaste al menor. ¿Cuándo fue el momento de separación? Si ese menor estudia, qué escolaridad estudia, si tiene gastos, cuáles son sus gastos. Todo eso es lo que nosotros tenemos que narrarle al juzgador. Por eso aquí nos habla del órgano jurisdiccional. Y hace un momento te decía el tema del emplazamiento, en el que pues vamos a hacerle del conocimiento al demandado que se le está demandando, puede contestar la demanda, y entonces se abre la siguiente etapa, que es la fase de pruebas y alegatos, como se las comentaba hace un momento. Pero también puede darse
el supuesto de que el demandado no conteste la demanda. Y entonces, cuando no contesta la demanda, el Código Civil y el Código Procedimental nos hace referencia de acusar la rebeldía, es decir, a través de un escrito, de una audiencia, hacerle saber al juzgador que no se contestó la demanda y por lo tanto el juicio se siga en rebeldía. Dejamos al demandado de plano a un lado y entonces nos vamos sobre las pruebas, a desahogarlas. ¿Qué significa desahogar una prueba? Que si yo ofrecí una confesional del demandado, pero el demandado no llegó, entonces prácticamente de todas estas preguntas que en un momento dado se califican de legales, pues será confeso. Y esa confesional también va acompañada de testigos que el actor presentó en su demanda. Ahí se le hace un interrogatorio a los testigos para acreditar el dicho del actor. Derivado de ello viene una sentencia, la palabra sentencia viene del término latino sentencia, sentimiento, y es donde el juez hace su postura final y refiere que condena al demandado al tanto por ciento de alimentos a favor de la actora en representación de su menor hijo. El código también hace referencia que se tiene que ejecutar esa demanda, es decir, esa sentencia que se tiene que mantener firme, pero en el supuesto de que no cause ejecutoria, el demandado puede venir, fíjense bien, hasta este momento a interponer un recurso de apelación que conocerá la segunda instancia. En el supuesto de que la segunda instancia confirme la sentencia del juez primario, entonces causa ejecutoria. Sin embargo, si el demandado inicia un amparo, que puede ser es un amparo directo porque ya hay una sentencia, entonces entrará a estudio el juez de distrito y resolverá de plano sobre la petición del demandado. Visto desde este enfoque, vamos a dejar pendiente los medios de defensa y protección de los derechos políticos que los estaremos abordando en la siguiente sesión. Agradezco mucho su tiempo y espero que pasen un feliz fin de semana. Gracias.